Miren, la tosudez de Javier y de Toto es de lo que quiero hablarles hoy, ¿no? El presidente empuja y aplaude al ministro de Economía. Y ambos tosudamente defienden a capa y espada el equilibrio fiscal con el objetivo de déficit cero. Y Luis Toto Caputo todo lo ve, todo lo contiene, pero además todo lo predice, pareciera. De allí que los extraños mensajes premonitorios que el titular de la cartera garabatea en las redes sociales. Miren, solo a partir de la magia de la imaginación, de cierto pacto de lectura, puede darse pie al mensaje o visión de Caputo, considerado el Messi de las finanzas, según escribió el pasado miércoles en la red social X, y decía, Caputo decía esto, cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses. La inflación va a bajar, la economía va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, la pobreza va a bajar. Parece Disneylandia, ¿no? Bueno, los 9 puntos son un puñado de buenas intenciones. El norte, diría yo, hacia donde apunta el gobierno libertario. Lejos están aún de hacerse realidad, aunque la parábola inflacionaria es claramente descendente, con un encadenamiento de daños propios de un proceso de ajuste que estamos padeciendo los ciudadanos. El nuevo escenario habrá de lograrse, según el credo oficial, sin ceder un palmo del terreno de la lucha por conservar el equilibrio fiscal. La idea es repetida, pero debe martillarse sobre ella, puesto que implica una lógica por completo distinta a la de las administraciones anteriores. Y bajo ese eje programático es que el presidente Javier Milei vetó el aumento a los jubilados y además ya confirmó el mismo final sufrirá la ley de financiamiento universitario que anoche aprobó el Senado. No tendrá luz verde nada que afecte la salud de las cuentas públicas. Y la sociedad tiene sus divergencias conceptuales, sus vertientes ideológicas. Así que lo que para Milei puede ser un gasto, por ejemplo, sostener la educación pública, para buena parte de los argentinos es una inversión. En lo personal, para mí lo es. La brecha es clara, y pese a que corren tiempos de bonanza política para la libertad avanza, no debe olvidar que el año que viene hay elecciones, y si se dan los tiempos, boleta única aprobada anoche en el Senado precisamente. En su afán de sanear el Estado, el equipo económico acentúa el recorte de los subsidios a los servicios públicos. La semana pasada, por lo tanto, venció el plazo para que los usuarios que así lo deseen se inscriban para conservar el beneficio. Bueno, ahora será el gobierno el que suba o baje el pulgar en cada caso de acuerdo con los ingresos. Acá las mentiras se acabaron. Miren, no hay gobierno que no sea corrido por derecha o por izquierda. El plan liberal de Javier Milei tiene demasiados vicios. Y esto lo digo a ojos de los puristas, ¿no? Ya sabemos, miren, no dinamitó el Banco Central, interviene en la plaza cambiaria, regula la suba de los salarios, mantiene las retenciones a las exportaciones aún.
y punto álgido, si es que los hay, ¿no? Conserva el cepo al dólar. Ahí es donde clavó su puñal Domingo Felipe era Cavallo, otrora referente absoluto del actual presidente de la nación. Mingo, el padre de la convertibilidad, advirtió que debe abrirse el candado del cepo y dejó entrever que Economía envía señales claras de que las restricciones continuarán hasta el 2026. El fuego amigo a veces puede ser demoledor. En su rumbo hacia una economía liberal con plena vigencia de las leyes del mercado, el jefe del Estado anunció que en diciembre dejará de existir el impuesto país que buen aporte hace a la recaudación fiscal. La idea es que si este gravamen, o sin este gravamen, deberían bajar los precios de los bienes finales, ya que se pagaría menos por los insumos importados. En la Argentina, esto es muy poco probable. El ministro Caputo, además un soñador, me parece, les pidió entonces a los empresarios que ahora cumplan con su parte. Es decir, que bajen los precios. No pasó. Es más, observé que algunos aumentaron un poquitín. Conociendo el paño, bueno, es dable pensar que los hombres de negocio van a encontrar siempre un pliegue en el sistema. Presión fiscal, inseguridad jurídica, incertidumbre, costo laboral, para no dar marcha atrás en las remarcaciones. La Argentina ha tenido presidentes de toda la haya, mejores y peores. Yo diría más tirando a peores que a mejores, pero bueno, es lo que tuvimos. A Javier Milei no se le puede endilgar falta de sinceridad en la comunicación de sus ideas cuando lo hace de manera personal. El pasado lunes 2, recordémoslo, el Día de la Industria, les advirtió a los capitostes del sector que cuando su programa de reformas liberales se haya implementado por completo, algunos van a progresar, pero otros tendrán que bajar la persiana. Duro, ¿no? Los invitó a competir y enfatizó que ya no seguirá cazando, no van a seguir cazando en el zoológico. En 9 meses de gestión liberal algunas cosas han cambiado, es cierto, pero lejos está la economía de ponerse en marcha, no lo estamos viendo. Queda claro que pese a todo, 2 o 3 sectores se erigirán como la locomotora de este país hoy en la vía muerta, o al menos en este momento. ¿Cuáles son? Y casi los de siempre. El agro, como habitualmente lo hace, marcha a la cabeza. El gas y el crudo de vaca muerta, y ahora se agregaría la minería. La Patagonia y sus recursos hidrocarburíferos son un verdadero atractivo para el capital transnacional que encuentra en el entramado del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, un marco de certeza y de tranquilidad. Las inversiones no son masivas. Más allá de lo que dice el ministro de Energía, que en los próximos años se invertirán 30.000 millones de dólares paso a paso. Hasta ahora lo cierto es que van goteando. Vista, por ejemplo, anunció que hundirá capital por 1.100 millones de dólares en más pozos y en obras de infraestructura para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta. En otro rubro competitivo, el automotriz, la empresa Stellantis, es Fiat y Peugeot para que quede más claro, informó que invertirá 385 millones de dólares en su planta de Córdoba para ampliar su familia de vehículos y desarrollar motores.
el efecto sobre el empleo ahí sí va a ser inmediato. La compañía crearía así 1.000 nuevos puestos de trabajo. La creación de empleo debería ser el fin mismo de cualquier programa económico, lo venimos diciendo prácticamente en todos los programas durante este año. Es tan importante como el déficit cero, es tan importante como el equilibrio fiscal. El consumo es el principal componente del Producto Bruto Argentino, al punto de que representa el 70% en su promedio histórico. Sin embargo, de acuerdo con el último informe de una consultora, la PwC Argentina, la vamos a decir en castellano, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables alcanzó un mínimo en febrero de 2024, solo superado por la crisis de la salida de la convertibilidad. Esta es la opinión de la consultora. Es decir, que la recuperación salarial luego del fogonazo inflacionario del primer trimestre todavía no se concreta. De allí que el consumo se arrastre. De hecho, la compra de bienes durables se resintió al punto de estar en su nivel más bajo de la serie histórica. Claro que el mapa laboral de la Argentina no es homogéneo, como no lo es en ningún lugar del mundo. Ya se dijo, hay sectores más competitivos que otros, rubros que al tener un perfil exportador generan divisas y pagan salarios en consecuencia. De allí la envidia que provocan los sueldos bancarios o el hecho de que el sindicato de aceiteros, tras 7 horas de negociación, recordémoslo, lo dijimos en programas pasados, los aceiteros hayan logrado que un peón gane 1.562.655 pesitos. Son también actividades con alto poder de daño sobre la economía en caso de recurrir al paro. Y por eso la amenaza hace que la oferta empresarial aumente en esos niveles desproporcionados para la realidad argentina. Pero yo creo que lo que hay que hacer urgentemente es solucionar la pobreza. El próximo jueves 26, el INDEC dará a conocer los datos oficiales de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2024. Venite a pantalla completa, por favor. De esos números deberá hacerse cargo por completo la gestión Milei, aunque sí, bien lo sabemos, ¿no es cierto?, que no heredó una situación social propia de Disney. Mientras el calendario desanda los días hasta esa fecha que probablemente sea aciaga para el gobierno, la Universidad Católica Argentina se adelantó con la cifra de su ya clásico informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Pobreza, mostrando un 52% y una indigencia del 17,9%. Bueno, es una situación alarmante. Si la recesión autoinducida para sofocar la inflación ha provocado semejante estrago social y el IPC bajó hasta el 4% mensual, ¿cuándo más deberán sufrir los que menos tienen hasta llegar a algoritmos inflacionarios globalmente aceptables? Pensemos que toda la artillería de la Reserva Federal, por ejemplo, de los Estados Unidos, está detrás de un solo objetivo: el 2% de inflación, pero anual. Tal vez sea hora de elucubrar algún esquema mediante el cual se conserve el equilibrio fiscal sin que la mochila la carguen los más débiles.
Quizás exista alguna ingeniería tributaria que permita no cobrar más impuestos, sino cobrarle a todos aquellos que no pagan o están legalmente exentos. Bueno, y acá está lo típico, lo dicho tantas veces. ¿Por qué somos evasores los argentinos? O somos porque los impuestos son demasiado altos, o son los impuestos demasiado altos y muchos porque somos evasores. ¿Por dónde hay que empezar entonces? Seguro que debe haber otra forma de desatar este nudo. La sociedad argentina parece anestesiada, como resignada al discurso de que una vez más deberá cruzar el desierto descalza para llegar a un lejano y utópico oasis algún día. Tras tanta frustración, hay de todo menos esperanza, aparentemente. Hace unos años, poco antes de la pandemia, un viejo economista, ex integrante del último equipo económico del gobierno de Perón, hacía esta reflexión. En 1974, la pobreza alcanzaba al 5% de la población. 5%. Y quisieron hacer la revolución porque les parecía que la situación era insostenible. ¿Saben qué? Nos comimos la joya de la abuela. Ahora habrá que inventar otros recursos, porque los hay. Pero necesitamos poner manos a la obra. ¿Y saben qué? Eso no es a futuro. Eso es ya.